Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy jueves de la sexta semana del tiempo pascual, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8, el Salmo 97. El Señor reveló su victoria a las naciones. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: Ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios, y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su familia. Y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, que había predicado en Atenas, como hemos escuchado el día de ayer, esta ciudad cosmopolita, filosófica, de los grandes pensadores que se dedicaban a las novedades, no lo escuchan y sencillamente no creen en la resurrección. Y como termina el texto, en otro momento te escucharemos sobre ese tema. Pablo parte de allí y se va a Corinto, una ciudad portuaria, y es allí donde se encuentra con un matrimonio, lo cual nos permite ubicar en el tiempo cuando sucedió esto. El decreto del emperador Claudio de expulsar a los judíos, porque no se distinguía entre judíos y entre cristianos. Por lo tanto, expulsa de Roma porque había una dificultad con los judíos y expulsa a cristianos y judíos todos porque no había una distinción clara entre ambos. Y ellos llegan, Aquila y Priscila, a este puerto y Pablo se une a ellos. Era alrededor del año 49-50 de la era, de nuestra era después de Cristo. Por lo tanto, allí tenemos claro en qué tiempo Pablo predicaba, unos años después de la muerte de Cristo, algo reciente, fresco. Sin embargo, Pablo tiene una característica muy propia. Parecería y deja entender casi que como tiene un aparente fracaso en Atenas porque los paganos no lo reciben, que cambiaría su estrategia. Sin embargo, Pablo tiene el mismo modo de ser. Primero se dirige a los judíos presentando que Jesús es el Mesías y después justamente se dirige a los paganos. Y son ellos, los paganos, pero también judíos, y van conformando esta hermosa comunidad. Hoy tenemos al tal Ticio Justo
Cripto, el jefe, no solo un judío, sino el jefe de la sinagoga que se une a este grupo y otros muchos y forman la nueva comunidad cristiana de Corinto, que será una comunidad muy variada, muy mezclada por la condición social. Corinto era una ciudad portuaria donde había cruces de grandes comerciantes, de navegantes, de trabajadores en el puerto, de esclavos, todo esto. Y es allí donde se funda la comunidad. Conocemos esta comunidad porque Pablo dirigió al menos dos cartas que tenemos en la Biblia, en el canon de la Biblia, como dos cartas dirigidas por Pablo. Y cuando sus ayudantes, que habían quedado en Tesalónica después de la persecución, llegan hasta Corinto, Pablo se dedica enteramente a la palabra. Es una indicación que debería dar que pensar a nuestras comunidades cristianas de hoy para redescubrir la urgencia de comunicar de nuevo el Evangelio. La perspectiva misionera debe encontrar la primacía de la palabra en la vida de los creyentes. Esta es la urgencia al que Pablo se entrega en cuerpo y alma, el Evangelio. Y ciertamente en la comunidad no faltaban buenos frutos, sino siempre se agrega. Y es interesante cómo justamente en este lugar será la comunidad donde de una vivacidad, de una entrega, de una fuerza, también será una comunidad de muchos conflictos internos para dilucidar, para cristalizar lo que es la verdadera comunidad. Será la comunidad donde Pablo tiene que dedicar muy detalladamente lo que es el sentido de la cena del Señor, la comunidad que se reúne. Es la comunidad donde Pablo le presta una mayor atención para que ellos redescubran quién es y qué es lo que produce el Evangelio. Todo podemos hacer. Era una comunidad viva en la glosolalia, o sea, el don de lenguas, el don de hacer milagros y todo eso. Y por eso nos deja en la primera carta a los Corintios el hermoso cántico al amor en el capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a esa comunidad. Es una verdadera joya donde descubrimos que lo más importante es el amor. Pidamos también nosotros hoy la gracia para poder redescubrir este don tan importante en nuestras vidas y para nuestras comunidades. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.